Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a un video más. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la celda solar y la tecnología de celdas fotovoltaicas, de celdas solares fotovoltaicas. Muy bien, vamos a empezar entonces hablando acerca de la tecnología fotovoltaica. Sucede que actualmente existen tres tipos de tecnologías solares fotovoltaicas usadas para la fabricación de celdas solares. La primera corresponde a las celdas, a la tecnología mejor de silicio mono y policristalino. La segunda corresponde a la tecnología de películas delgadas, generalmente de silicio amorfo o los compuestos cobre, indio, selenio 2. Y la tercera corresponde a nuevos conceptos para el desarrollo de celdas solares en el futuro, tecnología de tercera generación. Esta es una tecnología que actualmente está en investigación y no hay nada desarrollado a nivel comercial. Voy entonces a hablar acerca de cada una de estas tecnologías. Empecemos por la primera. Esta corresponde a la tecnología del silicio. Sucede que la primera celda solar fue desarrollada en 1954, por los laboratorios Bell, la cual tenía una eficiencia del 6% y evolucionó rápidamente hasta un 10% de eficiencia. En esta figura pueden observar las principales tecnologías en celdas solares comerciales. Como se pueden dar cuenta, el silicio policristalino es el tipo de tecnología que ocupa la mayor parte del mercado con un 47,54%, que es la parte de la gráfica de color amarillo, y en segundo lugar está el silicio monocristalino con 35,17%, y en color azul aparecen las películas delgadas de silicio con una participación del 26%. Bien, pero ¿cuál es la diferencia entre el silicio monocristalino, policristalino y el silicio amorfo? Básicamente son las propiedades atómicas. A nivel atómico, el silicio monocristalino, el material que presenta mayor eficiencia, los átomos todos se organizan de una forma periódica de largo alcance. Por largo alcance me refiero a que durante todo el cristal conservan la misma estructura periódica. Por lo tanto, un electrón que se desprenda va a seguir siempre un mismo camino para poder extraerse hacia el circuito eléctrico y hacer un trabajo de energía eléctrica. Por lo tanto, va a tener menos pérdidas que un material de silicio policristalino, el cual a nivel atómico tiene ordenamientos periódicos de corto alcance. ¿Eso qué quiere decir? Que en una parte del cristal los átomos se organizan de una forma, luego cambiamos un poco más a otra región del cristal y los átomos se organizan de otra forma. Entonces el electrón tiene que pasar de un ordenamiento específico a otro ordenamiento hasta poder salir de la celda solar del cristal. Por lo tanto tiene que hacer más trabajo y eso quiere decir que hay más pérdidas eléctricas. Eso quiere decir también que la eficiencia de las celdas de silicio policristalino es menor. Y el silicio amorfo es peor aún, porque hay un total desorden atómico en este material. Los átomos no están organizados de una forma periódica, secuencial, entonces el electrón tiene muchas pérdidas energéticas para poder salir de la celda solar. Por ende, es la que menor eficiencia presenta. Muy bien, continuemos entonces. Esta es la estructura básica de una celda solar de silicio. Observemos, hay diferentes capas. Está el emisor y la base, que es material de silicio tipo P y tipo N. Ya voy a explicar cómo se construye el tipo P y el tipo N. Tenemos una película antirreflectiva para disminuir la reflexión de la luz, para permitir que mayor cantidad de luz, de fotones, pasen al interior de la celda solar para que genere electricidad. Y tenemos un contacto frontal y un contacto posterior, contactos eléctricos que van a tomar los electrones y los van a llevar hacia la parte externa, hacia el circuito eléctrico para hacer el trabajo energético. Esa es la estructura básica de una celda solar. Muy bien, acá observamos el diseño de los dedos para los contactos metálicos de la celda solar en la parte superior, como se observa la estructura de los contactos eléctricos, que puede ser con aluminio o plata, y en la parte inferior observamos una celda solar típica de silicio policristalina. Allí podemos observar los diferentes cristales, si la imagen lo permite, y eso quiere decir que cada cristalito a nivel atómico se conoce como granos. Cada grano tiene un ordenamiento atómico periódico específico, ¿sí? Y cada uno tiene un ordenamiento diferente, por lo tanto aumentan las pérdidas cuando el electrón va a salir hacia la parte exterior. Bien, esta es la representación esquemática de una celda solar, la capa tipo P y la capa tipo N.
tipo N es dopado con fósforo y tipo P es dopado con boro. Y tenemos la representación eléctrica de esta celda solar. Una celda solar entonces de forma eléctrica se representa como una fuente de corriente en paralelo con un diodo. El diodo representa la corriente cuando la celda está sometida a oscuridad y la fuente de corriente representa la corriente que produce, valga la redundancia, nuestra celda solar cuando está sometida a iluminación. Y tenemos una resistencia en serie RS con una resistencia en paralelo RL. Estas resistencias representan las pérdidas en la generación de corriente de nuestra celda solar. Y en la parte inferior ustedes pueden observar las dos clases de corriente eléctrica que produce nuestra celda cuando está sometida a oscuridad y cuando está en iluminación. Por lo tanto, la corriente total que podemos extraer de una celda solar es la diferencia de la corriente en oscuro menos la corriente en iluminación, que posteriormente voy a tratar más adelante. Muy bien. Ahora, ¿cómo se produce el silicio monocristalino? Pues de la siguiente forma, hay dos métodos. El primero se conoce como el método Czochralski. ¿En qué consiste? Tenemos un horno de fundición donde tenemos un crisol donde tenemos silicio fundido, silicio tipo P, tipo policristalino, ¿cierto? Luego, a través de este lingote en la parte superior colocamos una semilla de silicio monocristalino. Este sistema es giratorio. Lo interesante de este sistema, obviamente, se aplica una corriente eléctrica para calentar el crisol, llevarlo a altas temperaturas y fundirlo. Lo interesante de este método, y el siguiente que vamos a ver, es que es algo mágico porque la semilla policristalina que está en la parte superior del lingote, a medida que se gira este mecanismo, el silicio policristalino capta esa semilla, esa orientación atómica, y va convirtiendo todo el silicio policristalino en silicio monocristalino. Es algo mágico porque los átomos captan ese ordenamiento del silicio monocristalino y todo el silicio policristalino que estaba en este crisol empieza a crearse un lingote de silicio monocristalino. Esa técnica es la más económica que existe. La siguiente técnica es la técnica de la zona flotante. ¿En qué consiste? En que tenemos una barra de silicio policristalino y tengo un horno de calentamiento por radiofrecuencia. En la parte inferior colocamos una semilla de silicio monocristalino y de nuevo a medida que se hace girar este mecanismo y se va derritiendo el silicio policristalino con el horno de calentamiento a radiofrecuencia, la semilla empieza a entregar su orientación, su ordenamiento atómico al lingote de silicio policristalino y así se crea entonces un lingote de silicio monocristalino. El problema es que este método de la zona flotante es muy costoso debido al uso del horno de calentamiento por radiofrecuencia. Bien, sucede que con el método de crecimiento de Czochralski hay un problema y es que en las celdas que se fabrican con este método ocurre un fenómeno de degradación de su eficiencia después de una exposición a la luz de 10 horas. Eso se debe principalmente a la concentración de boro, el dopante, y a la concentración de oxígeno intersticial. Todavía no se conoce una explicación física para este defecto, pero se puede prevenir utilizando las siguientes tres estrategias. La primera es que se utilice la técnica de silicio Czochralski, pero con campo magnético, o utilizar la técnica de la zona flotante. También se puede hacer una sustitución del boro por galio en el silicio Czochralski, o finalmente la estrategia recomendada es optimizar el proceso para disminuir la concentración de oxígeno y de esa forma no haya una degradación en la eficiencia. Bien, hablemos ahora del silicio amorfo. La primera publicación aparece en los años 60. La estructura de un dispositivo que utiliza silicio amorfo es de este tipo, donde tenemos el vidrio, el sustrato donde se deposita una capa antirreflectiva y están las capas de silicio amorfo tipo N, silicio amorfo tipo P y silicio amorfo intrínseco en la mitad de estas dos. Y por supuesto en los contactos eléctricos para extraer la corriente eléctrica. Y el diagrama de bandas es de esta forma, como una estructura PIN. P y N, silicio tipo P, silicio tipo intrínseco y silicio tipo N. Muy bien, en cuanto a las celdas basadas en cobre indio, selenio 2 y compuestos relacionados, puedo decir que esta es una tecnología muy cambiante. Se basa en compuestos ternarios como cobre indio selenio 2, cobre galio selenio 2, cobre indio selenio y todas sus aleaciones. Este es el esquema básico.
de un equipo de coevaporación para la preparación de películas delgadas de SIGS y está constituido principalmente de 4 fuentes de evaporación, un sustrato y un calentador del sustrato. Entonces, el calentador del sustrato son los electrodos que mediante corriente eléctrica van a calentarlo. Luego en los crisoles, en la parte inferior, se depositan los precursores, se evaporan y se deposita entonces una película delgada sobre el sustrato que va a ser parte de nuestra celda solar de cobre, indio, galio, selenio. La estructura y diagrama de bandas de celdas de SIGS es la que aparece acá. Tenemos una capa de óxido de zinc para evitar que haya reflexión o para disminuirla en lo más posible. Tenemos la capa de sulfuro de cadmio y la capa de SIGS y el contacto de vidrio. ¿Okay? Puedo decir que la capa de óxido de zinc tiene un gap de 3.3 electronvoltios. Eso es para que pase una gran cantidad de fotones hacia el interior de la celda solar. Posteriormente se disminuye con la capa de sulfuro de cadmio a un gap de 2.4 electronvoltios y el compuesto de cobre, indio, galio, selenio 2 tiene un gap mayor a 1.04 electronvoltios. Entonces, de esa forma es como este compuesto absorbe los fotones para producir electricidad. En cuanto a las celdas sensibilizadas por colorante, conocidas como DSC, son celdas en las que la luz es absorbida por un colorante que está absorbido sobre un semiconductor de un gap muy grande. Las generalidades de estas celdas es que primero son celdas solares no convencionales, pues porque manejan colorante, son llamadas por ello celdas solares fotoelectroquímicas. Tienen la característica de que entonces no funcionan por una juntura PN, de silicio tipo P y tipo N, sino por el colorante. Incluyen por supuesto componentes líquidos, como es su naturaleza, y las funciones de absorción y transporte están totalmente separadas. Y finalmente tenemos las celdas orgánicas. Acá en esta gráfica, un polímero es ubicado entre un cátodo y un ánodo, y los polímeros fotovoltaicos tienen una alta barrera para la inyección de electrones que para la inyección de huecos. Por ello es común usar capas adicionales para mejorar la inyección de los electrones. Estas capas son llamadas conducción electrones, bloqueo huecos, es decir, SHB. Y para trabajar eficientemente, la afinidad electrónica de la capa SHB debe ser mayor que la del polímero. Esta figura muestra la transferencia de un electrón fotoinducido desde un polímero conjugado dentro del carbono C60 de películas sólidas. Bien, y finalmente tenemos los materiales de tercera generación. Estos materiales están en investigación actualmente, no se han implementado, solamente se trabajan a través del laboratorio. Y el objetivo es saber cómo responder la pregunta de mejorar la eficiencia de estas celdas solares. Pues bien, a nivel atómico, las celdas solares tienen dos bandas, una banda de valencia y una banda de conducción. Y hay una banda, o más bien la separación entre la banda de valencia y la banda de conducción se conoce como el gap o banda de energía prohibida. Y en el gap no hay nada, es totalmente vacío. Entonces, una de las propuestas, la tecnología fotovoltaica funciona así: un electrón absorbe la energía de un fotón y hace transferencia desde la banda de valencia hacia la banda de conducción saltando el gap. Entonces, una de las preguntas es cómo poder aprovechar los electrones que no tienen esa energía para hacer esa transición hasta la banda de conducción. Entonces la respuesta es colocando posiblemente una banda metálica en la zona de carga espacial en el gap para que le sirva de transición al electrón desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. Pero uno de los grandes interrogantes es cómo hacerlo, cómo poner una banda metálica en el gap del semiconductor sabiendo que eso es vacío. Por ello les digo que eso está bajo investigación. Bien. Cierro este capítulo presentando la eficiencia de las diferentes celdas solares, de los diferentes materiales o tecnologías fotovoltaicas que hay actualmente en el mercado. Entonces, a nivel de laboratorio, el silicio monocristalino es el material que presenta la mayor eficiencia. A nivel de laboratorio alcanza el 24,7%. A nivel práctico alcanza el 14 o el 16% a nivel comercial. Y en segundo lugar se encuentra el silicio monocristalino, el cual a nivel de laboratorio alcanza una eficiencia del 19,8% y a nivel comercial entre el 12 y el 14%.
Y el silicio amorfo, por supuesto, es mucho más ineficiente, por lo que les mencionaba anteriormente, de ese ordenamiento totalmente desordenado. No hay un ordenamiento, de hecho, a nivel atómico en este tipo de material. Y en esta figura les presento la evolución de la eficiencia de las diferentes tecnologías fotovoltaicas en el tiempo. Como pueden observar, la curva de color rojo, que es el silicio cristalino, es la que actualmente tiene la mayor eficiencia y se prevé que a 2050 se alcance una eficiencia del 36% para las celdas solares de tercera generación, que son las que actualmente se encuentran en investigación. Muy bien, pasemos ahora a hablar acerca del funcionamiento básico de una celda solar. Como pudimos darnos cuenta anteriormente, una celda solar consiste en la unión de dos tipos de materiales. Voy a hablar inicialmente de las celdas de silicio mono y policristalino. Entonces, unimos dos materiales, semiconductor tipo P y semiconductor tipo N. Los unimos, eso es una celda solar. ¿Cómo se fabrica el material de silicio tipo P? Pues tomamos silicio normal, poli o monocristalino, y lo dopamos con átomos de boro. Es decir, creamos un exceso de átomos de boro para que haya un exceso de huecos en ese silicio y se denomina silicio tipo P. ¿Cómo construimos o fabricamos un silicio tipo N? Tomamos el silicio monopolicristalino normal, le agregamos, lo dopamos con átomos de fósforo y de esa forma hemos creado un silicio que tiene exceso de electrones. Yo uno de esas dos, ¿cierto? Y he creado una celda solar. Justo en la frontera donde uno de esos dos tipos de materiales se produce un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque uno tiene exceso de huecos y otro exceso de electrones. Entonces hay una distribución de partículas de carga y este campo eléctrico tiene una forma piramidal justo en esa frontera, en esa unión. Esa unión, por ende, se llama zona de carga espacial. Muy bien, entonces tenemos los contactos eléctricos inferior y superior, influye la luz, incide la luz y los electrones salen, hacen un trabajo en la carga eléctrica que yo tengo conectada a esa celda solar. Bien, ahora, ¿cómo funciona entonces una celda solar? Funciona mediante el conocido efecto fotovoltaico. Ese efecto fotovoltaico comprende varios procesos, varios pasos. Primero, definamos entonces o recordemos que un material, en este caso semiconductor, a nivel atómico, tiene varias bandas de energía. Tiene una banda que se conoce como la banda de valencia. Esa banda es donde están ubicados todos los electrones, todas las partículas energéticas de forma estable en la naturaleza. De forma natural están ahí, ¿cierto? Entonces en la banda de valencia están los electrones orbitando alrededor de su núcleo del material. Luego viene la banda de conducción, que es una banda que tiene todos los estados libres disponibles para recibir partículas, es decir, electrones, para que circulen en esa banda. Y la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción es otra banda que se conoce como el gap de energía prohibida o el band gap. Esa banda tiene vacío, allí no hay ningún estado de energía disponible, por lo tanto ahí no puede ubicarse un electrón. Bien, ¿cómo funciona entonces el efecto fotovoltaico? El señor Max Planck formuló la teoría cuántica que decía que básicamente la luz se puede cuantizar en pequeños paqueticos, ¿sí? Es la teoría cuántica de Max Planck. Y luego en 1905 aparece Albert Einstein, retoma la teoría cuántica de Planck y demuestra las propiedades de partículas, de cómo se puede tratar la luz. La luz se puede tratar como una partícula o como una onda, pero él lo demostró. Y así formuló el efecto fotoeléctrico. Y dijo entonces que cada paquetico era un fotón y que la energía de un fotón es igual a h por nu, donde h es la constante de Planck y nu es la frecuencia. Entonces, en el efecto fotovoltaico trabajamos la luz como partículas. Bien, entonces un fotón, una partícula de luz, incide sobre la banda de valencia del semiconductor y si esa energía h nu del fotón es igual o mayor a la energía del gap del material, el electrón se desprende de la banda de valencia y salta, hace transición a la banda de conducción, donde allí, por mecanismos de difusión de inercia, son transportados hacia la zona de carga espacial, donde se unen los dos materiales, y allí son separados mediante mecanismos de arrastre. Entonces, por el contacto eléctrico van a salir los electrones y van a fluir hacia la resistencia externa y compruebo entonces la circulación de una corriente fotogenerada. Ese es el efecto fotovoltaico, cómo funciona una celda solar. Bien, ahora,
¿Qué mecanismos de transporte hay que tener en cuenta? Hay que hablar de recombinación. El concepto de recombinación lo podemos definir como sinónimo de pérdidas. Cuando hablemos de recombinación estamos hablando de pérdidas. ¿Por qué? Porque la recombinación consiste en que un electrón que fue ya desprendido de su hueco desde la onda de valencia puede regresar a él y volver a unirse. Eso es recombinación. Por supuesto son pérdidas, porque lo que queremos es desprender la mayor cantidad de electrones y extraerlos de la célula solar para producir electricidad. Necesitamos mayor electrones. Cuando el electrón vuelve y se recombina con su hueco, pues son pérdidas, disminuye la corriente. Y hay diferentes tipos de pérdidas. Está la recombinación superficial, cuando el electrón desde la banda de conducción por la superficie a través de impurezas vuelve y retorna a la banda de valencia con su hueco. Está la recombinación en el volumen, la recombinación por impurezas, cuando se deposita, por ejemplo, las películas delgadas de la celda solar, quedan impurezas del ambiente, átomos de impureza y que sirven como estados energéticos para hacer recombinación para el electrón. Recombinación por difusión, recombinación en estados interfaciales, que son estados energéticos que se crean dentro de la zona de carga espacial. Recombinación por efecto túnel, que eso es muy interesante porque tiene que ver con mecánica cuántica. Por ejemplo, acá a nivel macro, en nuestra dimensión, yo podría, según el efecto túnel, estar a un lado de una pared y con unas condiciones específicas físicas puedo pasar, convertirme de partícula, de electrón, a onda, atravesar la pared y al otro lado de la pared volver a convertirme de onda a partícula. ¿Cierto? Eso lo puede hacer un electrón, pero a nivel cuántico, ya voy a hablar de eso. Y tenemos la barrera Schottky. La barrera Schottky consiste en que a la celda solar hay que colocarle un contacto eléctrico superior y posterior para extraer los electrones, las cargas eléctricas. Pero cuando la barrera, la función trabajo del contacto eléctrico, que puede ser aluminio o plata, es superior a la función trabajo del semiconductor, pues el electrón va a ver una barrera, una montaña de energía que no va a poder salir hacia el exterior. Entonces, esa es la barrera Schottky y las pérdidas generadas por ese tipo de contactos eléctricos. Muy bien, estas son las condiciones que debemos tener en cuenta para que exista el tunelamiento de un electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción o viceversa. Primero, deben existir estados de energía ocupados sobre el lado desde el cual el electrón hace tunelamiento. Si los estados de energía están todos ocupados, el electrón no puede estar ahí, entonces obligatoriamente tiene que empezar a buscar un tunelamiento. Segundo, que existan estados de energía desocupados a los mismos niveles de energía que en el paso anterior, donde sobre el lado al cual el electrón puede hacer tunelamiento. Entonces, si él va a pasar de la banda de conducción a la banda de valencia por tunelamiento, en la banda de conducción, deben haber estados de energía al mismo nivel en donde está él actualmente. 3. Que la altura de la barrera de potencial sea pequeña y que el ancho de la barrera de potencial sea bastante pequeña para que exista una barrera de tunelamiento finita. Si la barrera es muy alta, muy ancha y muy alta, pues va a ser casi imposible que exista la probabilidad de tunelamiento para el electrón. Y cuarto, que el momentum se conserve en el tunelamiento. Es una ley de la física, el momentum se debe conservar. Muy bien, entonces a nivel cuántico no podemos hablar de hechos fortuitos, de hechos dados por sentado. Todo se debe analizar de forma probabilística porque todas las potencialidades pueden llevarse a cabo. Entonces, cuando el campo eléctrico en un semiconductor es suficientemente grande, estamos hablando de alrededor de 10 a la 6 voltios por centímetro, existe una probabilidad finita de tunelamiento del electrón desde la banda de conducción hacia la banda de valencia. Ahora bien, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Pues la probabilidad de tunelamiento se da por la aproximación WKB, o también conocida como Wenzel-Kramers-Brillouin, que es esta expresión matemática que observan acá, donde Kx, el valor absoluto de Kx, es el vector de onda del portador en la barrera. Pues bien, entonces gráficamente este es el potencial energético que vería el electrón, donde sub G es la altura energética del gap, ¿cierto? Que está viendo él, y Kx depende de la masa efectiva que tiene ese electrón y también del gap. Por lo tanto, si yo reemplazo este vector Kx en la expresión anterior, WKB, obtengo la probabilidad de tunelamiento para ese electrón. Bien, hablemos ahora acerca de la corriente generada por la celda solar. Mencionaba previamente
que la célula solar se puede someter a oscuridad y a iluminación, y en cada una va a tener una corriente diferente. Cuando yo someto la célula solar a oscuridad, sin ningún tipo de luz, el comportamiento de la celda es idéntico al de un diodo electrónico, el diodo que se utiliza para permitir solamente el paso de la corriente en un sentido. Y la corriente entonces de la célula solar en oscuridad va a ser igual a esta expresión, donde I sub S es la corriente de saturación del diodo, P es el voltaje de polarización, tenemos Q que representa la carga eléctrica fundamental, recordemos que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Bien, luego cuando someto la célula solar a iluminación, pues se comporta de una forma totalmente diferente, porque como ya les enseñé, se desprenden electrones y se genera electricidad. Esta es la expresión para la corriente fotogenerada de una célula solar, donde phi de lambda representa todo el flujo de fotones que inciden sobre la celda solar, y tenemos R de lambda, el coeficiente de reflexión de la superficie superior. Y ese R representa la respuesta espectral que voy a definir un poco más adelante. Bien, entonces la salida de la corriente de una célula solar pues tiene que ser la corriente en oscuridad menos la corriente fotogenerada, y de esa forma entonces tenemos esta expresión matemática que es la respuesta, la corriente total de nuestra célula solar. Y la respuesta espectral depende de la eficiencia cuántica, de la constante de Planck y de la velocidad que tiene la luz que incidió sobre nuestra célula solar. Ahora bien, ¿qué es la eficiencia cuántica? Pues la eficiencia cuántica de una célula solar se define como el número de pares electrón-hueco generados por fotón incidente a una longitud de onda dada. Recordemos que el fotón con una energía h9 incide, desprende el electrón y de esa forma el electrón pasa a la banda de conducción, pero deja un hueco en la banda de valencia. Ese es el par de portadores, ¿cierto? Bien, y así se define la eficiencia cuántica externa o también interna, respectivamente. Ambas difieren en el tratamiento de los fotones reflejados desde la celda. Todos los fotones que inciden sobre la celda son tomados en cuenta para la eficiencia cuántica externa, pero solo los fotones que son absorbidos por la celda solar pues son considerados para la eficiencia cuántica interna. Bien, ¿y de qué depende la eficiencia cuántica? Depende de tres cosas. La primera, de que la energía del fotón incidente sea mayor o igual a la del gap del cristal, pues para que haya una probabilidad de generación de pares electrón-hueco. Segundo, de la probabilidad de que la energía sea absorbida por el sólido, es decir, por el electrón, y eso depende de la estructura de bandas y de la densidad de estados en la banda de valencia, es decir, cuántos estados hay con electrones en la banda de valencia. Y tercero, de la probabilidad de que los electrones que hacen transición hacia la banda de conducción efectivamente no se recombinen y salgan al circuito exterior. Eso depende de cuántos estados, de la densidad de estados hay en la banda de conducción, porque entre más estados disponibles haya en la banda de conducción, más probabilidad hay de que los electrones puedan salir hacia el exterior. Bien, ¿cómo calculamos esta última probabilidad? La calculamos con esta expresión, donde tenemos que este término representa la probabilidad de transición del electrón, y de acá podemos despejar alfa, que nos da este resultado matemático. Alfa va a ser entonces el coeficiente de absorción de nuestra célula solar y se considera una propiedad óptica del material semiconductor. En otra presentación, en otro video, voy a hablar acerca de las propiedades ópticas de semiconductores. Bien, entonces vamos a definir la respuesta espectral como el número de portadores de carga, es decir, electrón y hueco, que son recolectados en la unidad de tiempo por cada fotón incidente a una longitud de onda dada. Entonces imagínense el modelo matemático, el cálculo matemático que hay que hacer para calcular esto para cada longitud de todo el espectro de luz que incide sobre la célula solar. Muy bien, en esta figura entonces les presento ejemplos de respuesta espectral. Esta es la respuesta espectral interna, mostrando las contribuciones internas de las tres regiones, es decir, el emisor, la base y la zona de carga espacial, también conocida como zona de depleción. Y el total, sumar esas tres contribuciones, entonces aproximadamente se alcanza una respuesta espectral de 0,9 para alrededor de 2 electronvoltios de energía H del electrón. Y acá les presento la respuesta espectral interna con diferentes velocidades de recombinación superficial. También la recombinación es muy alta para valores de energía de los electrones superiores a los 2 electronvoltios. Muy bien, ahora mencionemos cómo se caracteriza, cómo se analiza el desempeño de una célula solar.
Eso se hace mediante la famosa característica IB o curva corriente voltaje. Esta es la curva IB ideal de una celda solar y los parámetros que debemos tener en cuenta son entonces la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, la eficiencia eléctrica de la celda solar y el factor de llenado. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando tomamos la celda solar y la sometemos a iluminación, pero no le conectamos una carga a la salida, se dice entonces que la celda está en circuito abierto. Cuando medimos ese voltaje, aparece el voltaje famoso de circuito abierto que se puede calcular mediante esta expresión matemática, donde tenemos la constante de Boltzmann, la temperatura en grados Kelvin y el logaritmo natural de esta expresión que incluye la corriente fotogenerada y la corriente de saturación. La celda solar genera entonces la máxima potencia que puede generar en vatios o watts al voltaje o en el punto del voltaje máximo y de la corriente máxima. Por lo cual entonces es conveniente que definamos el factor de llenado como el cociente entre la potencia máxima que me puede entregar la celda solar y el producto de la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Ese es el factor de llenado o fill factor. Y tenemos también la eficiencia eléctrica, que es simplemente la potencia máxima sobre la potencia de entrada, es decir, la potencia que salió de la celda solar sobre la potencia de la radiación que incidió en esa área de esa celda solar. Bien, y hay dos tipos de dispositivos fotovoltaicos. Está la homojuntura, que es una celda solar donde el material utilizado como tipo N y tipo P es el mismo, lo único que cambia es el dopante, por eso les hablaba de la celda de silicio, porque tenemos silicio tipo P y tipo N, pero el material es el mismo, silicio, solo cambia el tipo de dopante. Esas se conocen como homojunturas. Y tenemos las heterojunturas, que se utilizan dos materiales diferentes, uno para el tipo P y uno para el tipo N. Por ejemplo, el SIX es tipo P y el sulfuro de cadmio es tipo N, para las celdas de segunda tecnología, de segunda generación. Bien, ahora, ¿cuáles son las características ideales para que un material pueda ser considerado bueno para fabricar celdas solares? Son las siguientes. La primera es que la brecha de energía prohibida de ese material debe estar entre 1.1 y 1.7 electronvoltios. La segunda es que tenga un alto coeficiente de absorción para que pase la mayor cantidad de fotones al interior de la celda y genere pares electrón hueco. Que los materiales sean abundantes de la naturaleza y preferiblemente que no sean tóxicos. También la técnica de deposición debe ser fácil de utilizar, debe ser reproducible y fácilmente escalable a nivel industrial. Debe tener una alta eficiencia de conversión fotovoltaica. Y finalmente, la estabilidad de esa eficiencia debe lograr durar un gran periodo de tiempo, ¿cierto? Porque no hacemos nada con que tenga un 20% de eficiencia y a las 2 horas caiga al 5%. Bien, ahora, ese es el espectro electromagnético, ¿cierto? Todos lo conocemos desde nuestros cursos de física del colegio. Tenemos ondas de radiación de onda corta y radiación de onda larga, ¿cierto? Entonces, hacia mi derecha, la frecuencia aumenta, por ende la energía aumenta, y hacia mi izquierda la frecuencia disminuye y la energía disminuye. Es decir, a mayor frecuencia, mayor energía. Bien, ¿qué observamos acá? Observamos los rangos del espectro electromagnético. Tenemos rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, el espectro visible, la luz visible para el ojo humano, el infrarrojo, las microondas, las ondas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El espectro es totalmente alto y en toda la vía de energía, pero lastimosamente la tecnología fotovoltaica solamente aprovecha el espectro de energía que hay en la luz visible, la que aparece ahí desde el violeta hacia el rojo, que es aproximadamente desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. La pregunta es, ¿por qué solamente podemos aprovechar con celdas solares con tecnología fotovoltaica este rango de energía de la luz, si tenemos energía para ambos extremos? Pues bien, la respuesta está con la siguiente gráfica. Acá en esta gráfica, en esta figura, les presento la variación de la energía del gap versus la eficiencia para unos cuantos materiales terrestres que conocemos nosotros humanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A un espectro de masa de 1.5, una masa de aire de 1.5, la masa de aire es una unidad de distancia y es la unidad correspondiente a una atmósfera
de distancia que debe recorrer un fotón desde que entra a la atmósfera hacia un punto sobre la Tierra. Eso es masa de aire, una unidad de distancia. 1.5 es el valor estándar que utilizamos en tecnología fotovoltaica. Lo que encontramos entonces es que lastimosamente de los materiales que conocemos en la Tierra, solamente esos tienen un gap aproximadamente entre 1.2 y 1.6, 1.7 electronvoltios que corresponde a la energía del espectro visible que podemos aprovechar. No hay materiales que puedan aprovechar otro espectro de energía diferente al visible que les mostraron el espectro electromagnético anterior. Por esa es la razón por las cuales nosotros solamente podemos aprovechar ese espectro visible. Bien, y vamos a hablar ahora del efecto de la radiación y la temperatura sobre las células solares. La mayoría de las personas creen que entre mayor temperatura tenga una celda solar, mayor energía produce, mayor corriente produce. Eso es falso. Acá en esta figura observan ustedes la variación de la corriente versus el voltaje o la tensión y se observa que a medida que aumenta la temperatura disminuye el voltaje de circuito abierto y la potencia de salida va a ser igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, necesitamos que tanto la corriente como la tensión aumenten. Entonces es ideal que la celda solar esté a temperaturas menores a los 45 grados, ojalá a 25 grados. ¿Y cuál es el efecto que tiene la radiación solar sobre las células solares? Ahí sí, por supuesto, a mayor radiación solar, mayor corriente de salida tenemos y por ende la potencia es igual a corriente por voltaje, o sea que va a aumentar nuestra potencia. En aquellos lugares entonces donde hay mayor radiación solar, en Colombia por ejemplo, hacia la costa atlántica, tenemos mayor radiación solar, va a aumentar entonces la cantidad de corriente que puede producir nuestra celda solar. Muy bien amigos, eso es todo. Entonces hemos tocado los fundamentos de las células solares, las tecnologías, cómo funcionan y en un video posterior hablaré de las propiedades ópticas de los materiales semiconductores. Muchas gracias, hasta pronto.